Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Segura, estudiante del Politécnico Gran Colombiano de la Facultad de Mercadeo. Esta tarde me encuentro con la subgerente del Banco de Bogotá, Lady Tatiana Díaz. Buenas tardes, doña Lady. Buenas tardes, Milena, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, tengo conocimiento que tú eres responsable de la atención preferencial a personas en condición de discapacidad, ¿verdad? Sí, señora. Es que quisiera hacerte como una entrevista sobre el tema de causas sociales, como por ejemplo la Teletón. ¿Tú me autorizas a grabar esta entrevista? Sí, no hay ningún tipo de inconveniente. Vale, te voy a hacer una serie de preguntas con respecto a tu experiencia y conocimiento sobre el tema, ¿vale? Perfecto. Bueno, la primera es, ¿qué piensa usted acerca de la credibilidad de las causas sociales como Teletón en nuestro país? Bueno, básicamente la credibilidad es casi nula o baja porque los colombianos como tal no tenemos la cultura de la atención y del todo el tema de las personas en condición de discapacidad que es bastante extenso. Sí. Así que para mí y no sé si para muchas personas, la credibilidad, yo pienso más que todo es que hay intereses privados de por medio. Sí. Entonces deja de ser una causa social para convertirse en una causa personal. Por ejemplo, o sea, tú me estás diciendo que hay detrás algo o hay entidades detrás de este programa de Teletón, ¿verdad? Yo pienso más que son como personas Sí. y empresas privadas. Ok. Porque Teletón como tal no es del todo una empresa social del Estado, es una empresa privada. Ah, ok. ¿Y qué piensas tú sobre la participación e interés de los colombianos en cuanto a la Teletón? Esta pregunta, pues, nos surge a raíz de la poca participación que tuvo este año la Teletón, ya que ellos no, pues, no llegaron a su tope, es que se dice así, Ajá, a su meta. a su meta, sí. Ujú. Entonces, ¿tú crees qué piensas por qué la gente no participó o por qué no tienen ese interés en cuanto a estas causas? Pues realmente yo creo que los colombianos se dieron cuenta de muchas cosas. Realmente uno no ve lo que se hace. Pasa la Teletón y está todo el auge y toda la bomba y todo el medio publicitario en cuanto al donar y el hacer y el estar acompañando a las personas en condición de discapacidad. Ujú. Pero últimamente nos hemos dado cuenta que en Colombia han aumentado en gran parte de las personas en condición de discapacidad. Sí, Entonces, ya es más común ver a una persona con discapacidad y que no están acondicionados ni siquiera el 100% de la ciudad. sí, Entonces, para las personas en condición de discapacidad es muy difícil el estar en la ciudad. sí. Entonces, yo creo que ellos no cumplieron la meta porque los colombianos se dieron cuenta que tan difícil es ingresar a la Fundación Teletón. O sea que tú piensas que existe una división social la cual, digamos, refleja la poca participación e interés de los colombianos en estas causales como la Teletón. Sí, yo pienso que muchos colombianos pensaron que ingresar a la fundación era un poco más fácil o era más asequible y cualquier persona podía ir y postularse como tal y que le iban a recibir y se iba a ver retribuido en ayudas. Pero Sí. pues la razón de ser de la fundación no es esa. Sí. Ven, ¿y tú piensas que en nuestro país tenemos un pensamiento de solidaridad o ponemos en práctica, o si lo ponemos en práctica? No, yo pienso que nosotros no tenemos cultura de solidaridad. Ah, ok, sí. Nosotros básicamente ahorita por todo el tema de responsabilidad social de las empresas, digamos que se ha culturizado de alguna manera a los empleados, pero no es algo que nazca con nosotros.
No es algo constitucional, no es un derecho, no es un deber de los colombianos ser solidarios, ni recibir solidaridad. Ok, Entonces yo pienso que es eso, es más cultura. vale. Y bueno, y según tu experiencia y conocimiento con personas en condición de discapacidad, ¿tú crees que hay una inclusión en ellos en nuestro país? No, bueno, ahorita digamos que por responsabilidad social, como te decía, Ujú. las empresas están en la obligación de emplear a personas en condición de discapacidad. Sí. Y están en la obligación y digamos que lo hacen ver como obligación para bajar impuestos. Ok. Entonces, el hecho de tener personas en condición de discapacidad en sus empresas le va a retribuir a ellos en beneficios tributarios. Ujú. Entonces, las personas y muchas empresas no lo hacen por ser solidarios y como debería ser, sino por tener ese beneficio extra para su economía. Sí, te entiendo. Ven y digamos tu experiencia y conocimiento con estas personas, ¿se te ha hecho fácil o tiene alguna dificultad en la atención de, digamos, clientes que tienen condición de discapacidad? Digamos que ahorita el Estado como tal tiene el programa se me olvidó el nombre, el programa de inclusión a Sí, personas en condición de discapacidad. Entonces existe el centro de relevo, que es un programa en el cual un traductor te va a decir, digamos, si una persona es sorda, te va a hablar en lenguaje de señas. sí. Y tú le vas a poner al frente del computador y lo vas a comunicar con el centro de relevo y ellos son los encargados de prestar la atención y nosotros nos van a ir, digamos que traduciendo para que nosotros podamos brindarles la información necesaria a los clientes. Pero Mm, pues hay muchas dificultades como el tema del acceso a las instalaciones de edificios. Ahorita por responsabilidad social las empresas tienen la obligación de hacer asequibles sus medios electrónicos, por decir algo, los sí. cajeros automáticos u oficinas que se encuentran en un segundo piso, tienen que tener la disponibilidad de una rampa que le facilite a la persona llegar hasta su sitio de atención. Ok. O en su defecto, que sea el subgerente o el jefe de servicios quien le brinde la atención preferencial. Ah, ok, muy chévere. Ven, y otra pregunta, ¿cómo cómo crees que ha sido utilizada la frase es cuestión de humanidad en la práctica de la Teletón? ¿Tú crees que sí es viable? Yo creo que ahí manejan una psicología inversa y como te digo, es más cultura. Y la Ujú. gente ya se está dando cuenta que no es muy fácil y muy asequible la fundación. Por lo tanto, ha ido disminuyendo su participación. Sí, En muchos casos y casos que yo conozco, personas que han ido y han ingresado o han intentado ingresar a la Teletón, pues le ponen cierto tipo de requisitos que no cumplen. Entonces uno se da cuenta que tiene que tener, aparte de tener la condición de discapacidad, tiene que tener ingresos solventes para poder acceder a esa fundación. sí, Entonces yo creo que esa cuestión de humanidad está mal utilizada, porque pues si estamos hablando de humanidad, pues los primeros que deberían ser son estos. sí. Obviamente entiendo que la fundación no puede acoger al 100% de la población en condición de discapacidad, pero si nos damos cuenta del 100% ellos atienden un 15%, que es realmente bajo, Sí. para la cantidad de dinero que recaudan, porque siempre es harto. Sí. Entonces ahí las empresas privadas y las donaciones también tienen beneficios tributarios. Es por eso que el sector privado y las empresas donan gran cantidad de dinero.
Ok, porque eso les garantiza una rebaja en sus beneficios, en sus impuestos. mm, ven, y ya para finalizar, te quería preguntar, ¿tú crees que hay una estigmación de lástima hacia las personas con condición de discapacidad? Sí, de hecho, las personas utilizan el término no en condición de discapacidad, sino el discapacitado, el ciego, el sordo, el Ujú. inválido. Y esas son palabras agresivas en contra de esa comunidad. Sí. Por eso ahorita se está haciendo la cultura y se está procurando que se hable de personas en condición de discapacidad y no se menosprecien como lo hace la sociedad. Ok. Bueno, ya, bueno, creo que ya finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias, Lady.